hay algo que quiero preguntarte hoy, algo que lleva mucho tiempo guardado en lo profundo de tu corazón sin atreverse a salir. ¿Has sentido alguna vez que Dios ha estado hablando, pero no sabías si era Él o si era tu propio pensamiento? ¿Has esperado una señal, una respuesta, una palabra que llene ese silencio que a veces duele tanto? Hoy, aquí, en este momento, quiero que sepas algo que cambiará la forma en que escuchas, que cambiará la forma en que vives. Dios no ha dejado de hablar. Él habla ahora mismo. La pregunta no es si Él habla. La pregunta es si tú sabes reconocer su voz. Acompáñame hoy en este encuentro sagrado, porque el Espíritu Santo está aquí ahora, y Él tiene algo específico, algo profundo, algo precioso que decirte a ti. Existe un hambre que ningún alimento de esta tierra puede saciar. Existe una sed que ningún río, ninguna fuente, ninguna abundancia humana puede calmar. Esa hambre, esa sed, es el alma que clama por escuchar la voz del que la creó. No es un deseo fabricado por la religión, ni cultivado por la tradición. Es algo que está tejido en la misma estructura de tu ser, porque fuiste hecha para la comunión. Desde el principio, en el jardín, antes de que el pecado rompiera lo que era perfecto, había una costumbre sagrada. Dios caminaba con los suyos en el fresco del día. Había una conversación, había un encuentro, había una intimidad que no necesitaba intermediarios porque la relación era directa, cercana, tierna. Pero luego algo sucedió. La humanidad eligió escuchar otra voz, y desde ese día, el mayor drama del alma humana no es la pobreza, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, aunque todos estos sean reales y dolorosos. El mayor drama del alma humana es el silencio que siente cuando no puede reconocer la voz de su Padre. Y tú, que estás escuchando esto ahora, quizás conoces ese silencio. Quizás lo has vivido en las madrugadas cuando el peso de la vida se vuelve demasiado y has clamado: Señor, ¿dónde estás? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué no siento nada? Y ese silencio que percibiste no era la ausencia de Dios. Era la distancia entre tu oído espiritual y su voz constante, porque Él nunca dejó de hablar. En el libro de Juan, en el capítulo 10, Jesús dice algo que debería sacudir cada fibra de nuestro ser. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice que algunas ovejas oyen, ni que las ovejas más espirituales oyen, ni que las ovejas que han hecho suficientes ayunos y oraciones logran escuchar. Dice: mis ovejas oyen mi voz, todas, sin excepción. Si tú eres de Él, estás diseñada para escucharle. El problema no es la capacidad. El problema es la sintonía. Piensa en una radio. Una radio tiene la capacidad de captar señales que están en el aire todo el tiempo. Señales que existen aunque nadie las esté oyendo. Pero si la frecuencia no está bien ajustada, solo escuchas ruido, estática, interferencia. Así es el alma humana frente a la voz de Dios. Él está hablando. Su voz llena el universo. Sus palabras sostienen la creación entera, porque leemos en Hebreos que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que existe, existe porque Él sigue hablando. El problema no es que Dios sea un Padre silencioso. El problema es que vivimos en un mundo lleno de ruido que interfiere con nuestra capacidad de escuchar. Y ese ruido no siempre es externo. A veces el ruido más ensordecedor está dentro de ti. Es el ruido de la preocupación, que te dice sin cesar que debes resolver, que debes planificar, que debes temer. Es el ruido del pasado, que te recuerda cada error, cada fracaso, cada momento en que alguien te dijo que no eras suficiente. Es el ruido de las expectativas, de las opiniones, de las voces de otros que se han instalado en tu mente como si tuvieran autoridad sobre tu destino. Y entre todo ese ruido, la voz del Espíritu Santo, suave como un susurro, gentil como la brisa, espera que tú aquietes lo suficiente para oírle. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y a extraño no seguirán,
porque no conocen la voz de los extraños. Hay una diferencia cualitativa entre la voz de Dios y cualquier otra voz. Hay algo en la voz del buen pastor que el alma reconoce de manera instintiva, casi como el recién nacido reconoce la voz de su madre porque la escuchó en el vientre antes de nacer. Tú has estado en la presencia de Dios antes de que el tiempo comenzara. Fuiste conocida antes de la fundación del mundo, y hay algo en ti que cuando Dios habla, tiembla con el reconocimiento sagrado de algo familiar, algo verdadero, algo que viene de casa. Pero esa capacidad de reconocimiento necesita ser cultivada. No nace desarrollada, nace como semilla. Y como toda semilla, necesita tierra fértil, necesita agua, necesita luz, necesita tiempo. La vida de oración no es el acto de convencer a Dios de que hable. Es el entrenamiento del alma para escuchar lo que Él ya está diciendo. Cada vez que te sientas en quietud ante su presencia, aunque no sientas nada, aunque el corazón esté seco y las palabras no salgan, estás cultivando la capacidad de escuchar. Estás preparando el terreno, estás afinando la frecuencia. Y yo necesito decirte esto con toda la ternura que hay en mi corazón. No me mires a mí como si tuviera una línea directa especial con el cielo que tú no tienes. No soy yo. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Cada palabra que has escuchado, que te ha transformado, que te ha dado esperanza cuando todo parecía perdido, que te ha sostenido en el momento más oscuro, no vino de ningún ser humano. Vino de Él. Vino del Espíritu Santo que habita en ti con la misma plenitud con la que habitó en los profetas, en los apóstoles, en los grandes hombres y mujeres de fe que marcaron la historia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, en este momento, su voz te está buscando, te está llamando, te está invitando a entrar en la intimidad más profunda que existe, la comunión con el Dios que te hizo y que te ama con amor eterno. Si hay algo que el alma necesita entender cuando se habla de escuchar la voz de Dios, es que esta voz no opera como operan las voces del mundo. El mundo habla con volumen, con fuerza, con estrategia, con argumentos diseñados para impresionar o para manipular. El mundo levanta la voz cuando quiere ser escuchado. Grita, insiste, presiona. Pero el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y en su respeto profundo por la libertad que Dios ha dado al ser humano, habla de manera diferente. Habla con una voz que no compite. Habla con una voz que no se impone. Habla con una voz que invita. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, encontramos a uno de los profetas más grandes de toda la historia bíblica en el momento más vulnerable de su vida. Elías acaba de vivir una de las victorias espirituales más extraordinarias que se registran en las Escrituras. El fuego del cielo cayó, los profetas de Baal fueron humillados, el pueblo se postró ante el Señor. Pero la reina Jezabel lo amenazó de muerte y algo en el corazón del profeta se quebró. El gran Elías, el hombre que había detenido la lluvia con su oración, el hombre por cuya palabra el cielo se había abierto, ese mismo hombre estaba debajo de un enebro pidiendo morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Conoces ese lugar? No te pido que respondas en voz alta, pero quizás en algún momento de tu vida has estado debajo de tu propio enebro, agotada, vaciada, sin fuerzas para seguir, convencida de que eres la única, de que nadie entiende, de que el esfuerzo no vale la pena. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? No envió un sermón, no mandó una conferencia motivacional, envió un ángel que tocó al profeta y le dijo: «Levántate, come, porque largo es el camino para ti». Dios, antes de hablar al espíritu, cuidó el cuerpo. Antes de corregir la teología, atendió el agotamiento. Esa es la ternura del Padre que pocas veces se predica, pero que el alma que ha sido atendida por Dios en sus momentos más oscuros conoce de manera íntima. Y luego Elías, restaurado en sus fuerzas, caminó 40 días hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y ahí, en ese monte sagrado,
Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces vino algo extraordinario. Vino un viento recio que partía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto que sacudió los cimientos, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino fuego que consumía todo a su paso, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delicada, una voz pequeña y quieta. Y fue en esa voz donde estaba Dios. ¿Cuántas veces has esperado que Dios hable con terremoto? ¿Cuántas veces has pedido señales espectaculares, manifestaciones dramáticas, experiencias extraordinarias que te confirmaran que Él está presente? Y mientras esperabas el terremoto, su voz pequeña y quieta te estabas hablando en el corazón, en ese pensamiento que apareció durante la oración, en esa escritura que te saltó cuando abriste la Biblia casi al azar, en las palabras de esa canción que de repente llenaron tus ojos de lágrimas sin que pudieras explicar por qué. La voz apacible y delicada no es debilidad, es la forma que tiene la santidad de hablar con los seres que ama sin aplastarlos, sin asustarlos, sin reducirlos a polvo por el peso de la gloria. Moisés pidió ver la gloria de Dios y el Señor le dijo: «No puedes ver mi rostro porque ningún hombre me verá y vivirá». Y cubrió al profeta con su mano mientras pasaba, y solo le mostró sus espaldas. Dios protege a los que ama incluso de la intensidad de su propia presencia. Y cuando habla con voz pequeña y quieta, no es porque tenga menos que decir, es porque lo que tiene que decir es tan poderoso, tan transformador, tan cargado de vida, que si lo dijera en toda su magnificencia, quedaríamos consumidos. El Espíritu Santo está aquí ahora, y está hablando con esa voz pequeña y quieta que reconocerás si te detienes lo suficiente. Está hablando en esa paz que sobrepasa el entendimiento y que a veces aparece en medio de circunstancias que por toda lógica deberían producir ansiedad. Está hablando en ese amor que de repente sientes por alguien que te ha herido profundamente. Ese amor que sabes que no salió de ti, porque tú sola nunca podrías haberlo generado. Está hablando en esa convicción gentil que te señala el camino correcto, no con acusación, sino con invitación, no con vergüenza, sino con esperanza. Y hay algo que necesito que grabes en lo más profundo de tu ser hoy. La voz de Dios nunca te destruirá. Puede confrontar, puede corregir, puede llamarte a arrepentimiento genuino, puede pedirte que sueltes lo que te estás aferrando con miedo, pero nunca te aplastará. Nunca usará tu pasado para condenarte. Nunca te llamará fracasada, sin valor, sin esperanza, sin propósito. Esas voces no son la voz del buen pastor, son las voces del enemigo que ha aprendido a disfrazarse de conciencia, de sentido común, de realismo. Aprende a discernir. La voz que te reduce no es la voz del Padre que te hizo. La voz que te eleva, que te llama por tu nombre verdadero, que te recuerda quién eres en Cristo, esa es la voz que debes seguir. Quiero llevarte ahora a algo que pocas veces se enseña con la profundidad que merece. Y es la manera en que Dios habla a través de su palabra escrita de una forma que trasciende la simple lectura intelectual. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia y ser leída por la Biblia. Hay una diferencia entre estudiar el texto sagrado como quien estudia historia o literatura, y abrirte a ese texto como quien se sienta delante del Espíritu que lo inspiró, esperando que esas palabras vivas y activas hagan en tu interior lo que ninguna otra cosa puede hacer. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, hay una descripción de la palabra de Dios que debería de tener cualquier corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva. La palabra de Dios no es un texto muerto archivado en una civilización pasada, es un organismo viviente. Cada vez que la abres, no estás abriendo un libro antiguo, estás abriendo un portal al presente eterno de Dios, donde sus palabras conservan toda la potencia,
toda la frescura, toda la carga creadora con la que fueron pronunciadas por primera vez. Eficaz. Esa palabra en el original griego, energés, de donde viene nuestra palabra energía, significa que opera, que trabaja, que produce resultados. La palabra de Dios no es pasiva en el alma que la recibe en fe. Trabaja, opera, hace algo que los ojos no siempre ven de inmediato, pero que el espíritu percibe. Hay personas que leen la Biblia durante años y sienten que nada cambia, y yo quiero preguntarles con toda ternura: ¿la estás leyendo como texto o la estás recibiendo como voz? Porque la misma palabra puede ser leída de dos maneras completamente distintas. Se puede leer como información o se puede recibir como revelación, y la diferencia entre esas dos formas de acercarse a la Escritura cambia absolutamente todo. Piensa en el momento en que Jesús se encontró con los 2 discípulos en el camino a Emaús después de la resurrección. Ellos no lo reconocieron, pero caminaron junto a él durante horas mientras les explicaba las Escrituras, comenzando desde Moisés. Y cuando por fin sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, antes de que él desapareciera de su vista, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ardía. No el intelecto solamente, no el razonamiento teológico solamente, sino el corazón ardía. Esa es la señal. Cuando la palabra de Dios te llega como voz de Dios, algo arde. Algo se enciende en tu interior que ninguna otra lectura, ningún otro discurso, ninguna otra enseñanza puede producir. Y yo quiero invitarte a que la próxima vez que abras tu Biblia, antes de leer la primera palabra, te detengas. Respira. Y di en tu interior o en voz audible si estás sola: Señor, no vengo a leer un texto, vengo a escuchar tu voz. Habla, Padre, que tu hija escucha. Y entonces lee. Y cuando una frase se detenga en tu corazón, cuando una palabra salte de la página y de repente se vuelva más grande que todas las demás, cuando sientas esa presión suave pero real sobre algún área de tu vida, no pases de largo. Detente ahí. Quédate en ese versículo. Medita en él. Que en la Biblia, meditar no significa vaciarse la mente como en las prácticas orientales, sino llenarse de la palabra, masticarla, rumiarla, voltearla por todos los ángulos hasta que todo su jugo, toda su vida, toda su luz quede en ti. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley del Señor medita de día y de noche, y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y cuya hoja no caerá. No dice que leerá mucho. No dice que acumulará más conocimiento que otros. Dice que meditará, que permitirá que la palabra habite en él de manera continua, como el agua que rodea las raíces del árbol sin cesar, nutriéndolo en lo profundo aunque la superficie parezca seca. Y en ese espacio de meditación, en ese espacio donde la palabra de Dios se asienta en tu corazón, con calma y con reverencia, es donde la voz del Espíritu Santo toma esas palabras escritas y las hace personales, específicas, precisas para tu momento, para tu circunstancia, para la pregunta que llevas en el alma. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra escrita y tiene acceso ilimitado a su significado más profundo. Él puede tomar un salmo escrito hace 3000 años y hacerlo tan contemporáneo, tan exacto, tan aplicado a lo que estás viviendo hoy, que te preguntarás cómo es posible que David lo supiera. No lo supo David, lo sabe el Espíritu que inspiró a David y que vive en ti. Hay una dimensión de escuchar la voz de Dios que a menudo se pasa por alto, que se subestima, que se descarta como demasiado ordinaria para ser divina. Y es la voz de Dios que habla en medio de la vida cotidiana, en los momentos más sencillos, en las circunstancias más comunes. Tendemos a buscar a Dios en lo extraordinario y a ignorarlo en lo ordinario, pero la verdad es que Dios habla en ambos espacios con la misma riqueza y con la misma intención. En el libro de Génesis, cuando Agar, la sierva de Sarai, fue echada al desierto con su hijo moribundo,
y ella colocó al niño bajo un arbusto porque no soportaba ver su muerte, algo extraordinario ocurrió. Un ángel del Señor la llamó desde el cielo y le dijo: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Y entonces le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. El pozo siempre estuvo ahí, el agua siempre estuvo presente, pero los ojos de Agar estaban cerrados por el dolor, por el miedo, por la desesperación. Y Dios no creó el pozo. Abrió los ojos de la mujer para que viera lo que siempre había estado ahí. ¿Cuántas veces la provisión de Dios ha estado frente a nosotras? Pero el dolor, el miedo, la desesperación han cerrado los ojos de nuestra fe. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando a través de una situación, de una persona, de una circunstancia, pero porque no vestía las ropas que esperábamos de lo divino, lo dejamos pasar? Dios habló a través de una zarza ardiente que no se consumía. Habló a través de una estrella que guiaba a los magos de Oriente. Habló a través de un sueño en una cárcel egipcia, a través de una viuda que recogía espigas en el campo de Booz, a través del llanto de un bebé entre las aguas del río Nilo. Dios no tiene limitaciones en los canales que elige para hablar. Lo que tiene son orejas que no siempre están entrenadas para escuchar. Y una de las formas más consistentes en que Dios habla en la vida cotidiana es a través de lo que podríamos llamar el susurro de la providencia. Esas pequeñas coincidencias que coinciden demasiado para ser casuales. La llamada que llegó en el momento exacto, el encuentro inesperado con alguien que dijo exactamente lo que necesitabas escuchar sin saber que lo necesitabas. El libro que cayó de la estante y se abrió en la página que tenía la respuesta a tu pregunta. El pájaro que cantó en el jardín justo cuando pediste una señal y que de alguna manera inexplicable tu corazón tomó como la confirmación que estabas esperando. No estoy promoviendo la superstición. No estoy diciendo que cualquier evento azaroso sea necesariamente un mensaje divino. Lo que estoy diciendo es que el alma que vive en comunión con Dios, que ha cultivado la sensibilidad espiritual, comienza a ver la mano de Dios en el tejido ordinario de los días con una claridad que asombra, porque Dios es soberano sobre cada detalle. En Él vivimos y nos movemos y somos, escribió Pablo en Hechos 17. No en algunos momentos espirituales, en todos los momentos, no solo en la iglesia o en la oración, en la cocina, en el trabajo, en el supermercado, en el trayecto en autobús. Él está presente en cada segundo de cada día y en cada segundo tiene algo que decirte si tienes el corazón preparado para recibir. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Puede hablar a través de la brisa que mueve las hojas en el patio de tu casa mientras lloras en silencio. Puede hablar a través del rostro de tu hijo que te mira con la confianza absoluta que solo tienen los niños que saben que su madre los ama. Puede hablar a través del color del cielo al atardecer, que de repente te dice sin palabras que Él es real, que Él es hermoso, que Él está ahí. Y en ese momento, aunque no haya versículo citado, aunque no haya voz audible, aunque no haya señal dramática, hay una certeza que llena el pecho de algo cálido y verdadero. Dios me habla. Dios me ve. Dios está aquí. Y esa certeza, querida, es más valiosa que cualquier certificado, que cualquier reconocimiento humano, que cualquier éxito que el mundo pueda ofrecerte. Que el Dios del universo se incline hacia ti en los momentos ordinarios de tu vida y susurre: tu nombre es la experiencia más extraordinaria que existe. No te pierdas esa experiencia por estar buscando algo más impresionante. A veces el milagro más grande no es el que levanta a los muertos. Es el que hace que una mujer agotada, sola y con el corazón quebrado, de repente sienta que no está sola. Eso también es la voz de Dios. Llegamos ahora a uno de los temas más delicados y al mismo tiempo más necesarios cuando hablamos de escuchar la voz de Dios: el discernimiento. Porque no toda voz que se presenta como divina lo es. No todo pensamiento que aparece durante la oración viene del cielo. Y una de las tragedias espirituales más dolorosas que he visto en la vida de las personas
es la de alguien que tomó decisiones devastadoras convencido de que Dios le había hablado, cuando en realidad había seguido la voz de su propio deseo, o peor aún, la voz del adversario disfrazada de luz. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, comienza con una advertencia que todo creyente debe tomar muy en serio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. No aceptéis cualquier impresión, cualquier visión, cualquier sueño, cualquier voz como automáticamente divina. Hay un proceso de prueba, hay un proceso de discernimiento, hay un proceso de verificación que protege al creyente de ser engañado. Y ese proceso no es señal de desconfianza hacia Dios, es señal de madurez espiritual. ¿Cómo discernir entonces? ¿Cómo saber si lo que estás escuchando en tu interior viene de Dios, viene de tu propio corazón o viene de una fuente que no tiene tus mejores intereses en mente? Quiero compartir contigo varios criterios que la misma Escritura nos da para este proceso sagrado de discernimiento. El primero y más fundamental es este: la voz de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Nunca. Si escuchas algo en tu interior que te dice que Dios te aprueba en algo que la Escritura claramente prohíbe, no es Dios. Si escuchas algo que te dice que Dios quiere que lastimes a alguien, que te vengas de quien te hirió, que abandones a quien depende de ti para seguir un deseo personal, no es Dios. Dios no se contradice a sí mismo. El Espíritu Santo que habita en ti es el mismo Espíritu que inspiró la Escritura, y no va a decirte algo que contradiga lo que Él mismo escribió. El segundo criterio es la paz. En Colosenses 3, el apóstol Pablo escribe: «La paz de Dios gobierne en vuestros corazones». La palabra que se usa en el original para gobierne es la palabra del árbitro, del juez, del que toma la decisión final. La paz de Dios debe ser el árbitro de tus decisiones. Cuando estás considerando algo que viene de Dios, hay una paz que no puede explicarse por las circunstancias. Puede haber incertidumbre sobre los detalles. Puede haber temor natural ante lo desconocido. Puede haber preguntas sin responder. Pero debajo de todo eso hay una calma profunda, una tranquilidad de espíritu que te dice que estás en el camino correcto. Y cuando algo no viene de Dios, cuando una voz que se presenta como divina en realidad no lo es, esa paz no está. Hay agitación, hay prisa, hay una presión que te urge a decidir ahora mismo, sin tiempo para orar, sin tiempo para consultar, sin tiempo para verificar. La prisa casi nunca es de Dios. El Espíritu Santo no te presiona, te invita. El tercer criterio es la confirmación. Dios generalmente no habla en una sola voz aislada cuando se trata de decisiones importantes. Habla a través de múltiples canales que se confirman mutuamente. Te habla en la oración, y luego el mismo tema aparece en la escritura que lees esa semana. Y luego un hermano o hermana de confianza menciona algo que apunta en la misma dirección, y luego una circunstancia se abre que hace posible lo que Dios estaba señalando. Esas confirmaciones múltiples son la gracia de Dios que cuida a sus hijos de cometer errores costosos basados en una sola impresión. No descartes la confirmación como si fuera falta de fe. Es la sabiduría de Dios que te protege. Y el cuarto criterio, y este es quizás el más difícil de aplicar, es el fruto. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Esto aplica no solo a las personas, sino a las voces. ¿A dónde te lleva la voz que estás siguiendo? Te lleva a mayor santidad, a mayor amor por otros, a mayor dependencia de Dios, a mayor libertad interior. Entonces es probable que sea su voz. Te lleva a orgullo, a aislamiento, a justificar el pecado, a alejarte de las personas que genuinamente te aman y te conocen. Entonces examina con cuidado, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él mismo te enseñará a discernir. No tengas miedo de pedir discernimiento. No tengas miedo de decirle a Dios: «Señor, no sé si esto eres tú o si soy yo. Necesito claridad. Necesito que me confirmes si debo seguir este camino». Esa es una oración que Él honra
porque el que pide sabiduría sin vacilar, Dios la da abundantemente, como dice Santiago en su carta. Y esa sabiduría incluye la sabiduría para escuchar, para discernir, para distinguir entre su voz y todas las demás voces que compiten por tu atención. Existe una condición del corazón que más que ninguna otra cierra los oídos al Espíritu Santo y que necesito abordar con toda la honestidad y toda la ternura que puedo. Esa condición se llama obstinación, o en términos más cotidianos, tener ya decidido lo que Dios tiene que decir antes de escucharlo. Vamos ante Dios con nuestras decisiones ya tomadas, con nuestros planes ya trazados, con nuestra voluntad ya fijada, y en lugar de buscar su voluntad, buscamos su validación. En lugar de preguntar, Señor, ¿qué quieres tú?, preguntamos, Señor, ¿puedes bendecir lo que yo ya quiero? Y Dios, en su misericordia infinita, a veces permite que experimentemos las consecuencias de seguir nuestra propia voz en lugar de la suya, no para castigarnos, sino para que aprendamos a reconocer la diferencia entre la paz que produce su voluntad y el vacío que deja la nuestra cuando se ejerce fuera de su centro. Porque hay una diferencia enorme entre la paz de Dios y el alivio de haber tomado una decisión. El alivio de decidir puede sentirse bien por un momento, pero la paz de Dios permanece, resiste la prueba del tiempo, sostiene en medio de la tormenta. No desaparece cuando las circunstancias se complican. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, hay una declaración de Dios que sacude los cimientos de muchas formas de espiritualidad superficial. El Señor le dice al profeta que cuando los ancianos de Israel venían a consultar a Dios, Él no respondería a ningún hombre que hubiera puesto ídolos en su corazón, los ídolos en el corazón, no los ídolos de piedra y madera que Israel adoraba en los montes, los ídolos interiores, los deseos que se han convertido en absolutos, los planes que se han vuelto sagrados, los anhelos a los que le hemos dado más autoridad sobre nuestra vida que a la voluntad de Dios. ¿Tienes ídolos en el corazón? No lo digo con acusación, lo digo con la pregunta genuina del pastor que quiere ayudarte a escuchar a Dios con mayor claridad. ¿Hay algún área de tu vida donde ya has decidido que la voluntad de Dios tiene que ser lo que tú quieres y donde cualquier voz que te diga algo diferente la descartarás automáticamente como que no puede ser de Dios, porque Dios me ama y me daría lo que quiero? Hay una relación, una ambición, un sueño, un camino que has convertido en tu ídolo particular, porque ese ídolo, más que cualquier otra cosa, distorsionará tu capacidad de escuchar la voz de Dios. La rendición es la postura del alma que más facilita la escucha. No la rendición resignada del que se da por vencido, sino la rendición confiada del que ha aprendido que Dios es bueno, que sus planes son mejores que los nuestros, que su sabiduría supera infinitamente a nuestra visión limitada. La rendición que dice, no mi voluntad, sino la tuya. La rendición que dijo Jesús en Getsemaní, no como derrota, sino como la más alta expresión de confianza en el Padre. Cuando te postras ante Dios con las manos vacías, sin agenda, sin lista de requisitos, sin condiciones, con el corazón abierto como tierra fresca que espera la semilla, entonces Dios puede hablar con una claridad que nunca has experimentado. No porque Él no pudiera hablar antes, sino porque antes los ruidos de tu propia voluntad ahogaban su voz suave. La rendición no es el final de tus deseos. Es el comienzo de deseos más grandes, más verdaderos, más satisfactorios que cualquier cosa que tu corazón limitado podría haber concebido por sí solo. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37. Cuando te deleitas en Él, cuando tu satisfacción más profunda está en su presencia, tus deseos se alinean con los suyos, y ya no hay tensión entre lo que quieres y lo que Él quiere, porque quieres lo mismo. Y en ese estado del alma, la voz de Dios fluye como agua clara en un río limpio. No hay obstáculos,
No hay ídolos bloqueando el canal. No hay voluntad propia compitiendo con la voluntad divina. Solo hay un corazón que dice: habla, Señor, que tu sierva escucha. Y Él habla. Él siempre habla cuando encuentra ese corazón. Hay una pregunta que muchas personas se hacen con genuina angustia y que merecen una respuesta honesta y compasiva. La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando he buscado escuchar a Dios con todo mi corazón y he hecho todo lo que se supone que debo hacer, y aún así el silencio persiste? ¿Qué significa cuando Dios parece callado, cuando el cielo se siente de bronce, cuando las oraciones parecen rebotar contra el techo sin llegar a ningún lado? ¿Significa que Dios no está, que no le importo, que he hecho algo mal, que no soy lo suficientemente espiritual para merecer su voz? Necesito decirte, con toda la certeza que hay en mi corazón, que el silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Son dos experiencias completamente diferentes, aunque desde adentro, desde el dolor del que espera, puedan sentirse igual. El Dios que está callado no es el Dios que se ha ido. Es el Dios que confía en tu fe lo suficiente como para permitir que la confíes en la oscuridad, donde no puedes ver, donde no puedes sentir, donde solo puedes escoger creer que Él sigue ahí, porque su palabra dice que nunca te dejará ni te abandonará. El Salmo 22, que Jesús citó desde la cruz, comienza con el grito más devastador de la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Hijo de Dios en la cruz experimentó el silencio del Padre. Experimentó en la dimensión humana de su ser lo que se siente cuando el cielo parece ausente. Y sin embargo, ese mismo salmo, pocas líneas más adelante, dice: porque no aborreció ni menospreció la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. El silencio que experimentas no es el final de la historia. Es un capítulo en una historia más grande que Dios está escribiendo con tu vida. Y en ese capítulo, aunque no escuches su voz con la claridad que desearías, Él está trabajando de formas que no puedes ver todavía. Está preparando algo, está ordenando algo, está permitiendo que ciertas cosas maduren antes de revelarlas. Hay momentos en que el agricultor no puede hacer nada más que esperar. Ha sembrado, ha regado, ha cuidado el suelo, y ahora tiene que confiar en que la semilla que no puede ver está germinando bajo la tierra, que el proceso que no puede apresurarse está ocurriendo en la oscuridad, que la vida que busca la luz está trabajando su camino hacia arriba, aunque desde arriba no se vea nada todavía. El silencio de Dios es en muchos casos la señal de que estamos siendo llamadas a pasar de la fe, que necesita señales, a la fe que descansa en su carácter, porque hay niveles de fe. Hay una fe que cree cuando ve señales y maravillas, cuando siente la presencia de manera tangible, cuando las respuestas son claras y rápidas y confirman lo que esperábamos. Y hay una fe más profunda, más madurada, más preciosa, que confía cuando no hay señales, cuando no hay sensación, cuando no hay confirmación visible, simplemente porque sabe quién es Dios, porque lo conoce, no solo sobre Él. Y ese conocimiento íntimo, ese conocimiento de su carácter, de su fidelidad, de su amor inquebrantable, se vuelve el ancla cuando el silencio amenaza con arrastrarte hacia la duda. Hay algo más que quiero compartir sobre los tiempos de silencio, algo que ha sido un consuelo profundo para muchas almas. A veces el silencio de Dios no es disciplina ni prueba, es preparación. Antes de cada gran movimiento en la historia bíblica, hay un periodo de silencio. 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y la voz de Juan el Bautista en el desierto. 40 días de silencio en el desierto antes del ministerio público de Jesús. 3 días de silencio del sepulcro antes de la resurrección. El silencio no significa que el cielo esté inactivo. Significa que algo tan grande está siendo preparado que todavía no tiene palabras para expresarse. No te rindas en el silencio. Continúa presentándote ante Dios con el corazón abierto. Continúa leyendo su palabra aunque no sientas nada.
Continúa alabando aunque las lágrimas caigan. Continúa orando aunque las palabras salgan torpes y vacías. Porque hay una fidelidad en el acto de seguir buscando, aún en el silencio, que Dios honra de una manera que todavía no puedes imaginar. Y cuando Él rompa ese silencio, cuando su voz vuelva a resonar en tu interior con toda la claridad de su amor, la profundidad de lo que dirá habrá sido formada por el silencio que lo precedió. Las palabras más preciosas de Dios a menudo son las que siguen al silencio más profundo. Hemos caminado juntas por este tiempo sagrado y ahora llegamos al lugar donde toda verdad espiritual debe aterrizar, en la obediencia. Porque escuchar la voz de Dios sin obedecerla no es un logro espiritual. Es la más costosa de las ironías. Es como quien recibe una carta de amor y la lee con lágrimas en los ojos, sintiendo cada palabra, conmoviéndose con cada frase, y luego la dobla y la guarda en un cajón y sigue viviendo exactamente igual. La voz de Dios no está diseñada solo para emocionar, está diseñada para transformar. Y la transformación requiere obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús hace una conexión que debería vivir permanentemente en nuestra conciencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La manifestación de Cristo está vinculada a la obediencia, no porque Dios sea un ser transaccional que nos habla solo si nos portamos bien, sino porque la obediencia crea el espacio interior donde la voz de Dios puede resonar con más claridad. Cuando hay desobediencia conocida, hay ruido, hay estática, hay una interferencia que no viene de Dios, sino de la distancia que la desobediencia crea entre el corazón y la fuente de la voz. Piensa en la historia de Samuel, el niño que ministraba al Señor en el templo bajo la supervisión de Elí. En un momento de la historia sagrada se nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El sacerdocio de Elí había corrompido la atmósfera espiritual de Israel. La desobediencia de los hijos de Elí, tolerada por el Padre, había creado un ambiente donde la voz de Dios no encontraba el terreno para aterrizar. Y en ese contexto de silencio espiritual generalizado, Dios encontró un niño con el corazón puro y las manos sin mancha, y le habló en la oscuridad de la noche. 3 veces llamó Samuel. 3 veces fue al anciano Elí pensando que era él quien llamaba. Y cuando finalmente Elí le enseñó a responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», la historia de Israel comenzó a cambiar. Esa frase, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», es la postura del alma que está lista para recibir la voz de Dios y obedecerla. No es solo disposición a escuchar, es disposición a actuar en base a lo escuchado. Y esa obediencia a la voz de Dios, cuando llega, cuando dice ve a este lugar, cuando dice habla a esta persona, cuando dice suelta esto que has estado cargando, cuando dice perdona a quien te hirió, cuando dice da de lo que tienes aunque no parezca suficiente, esa obediencia es lo que convierte los sermones en vida, las verdades espirituales en transformación real, los encuentros con Dios en testimonios que cambian el mundo alrededor. Y quiero decirte algo final que creo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón específicamente para ti en este momento. Hay una voz que llevas tiempo escuchando sin atreverse a actuar. Hay algo que Dios te ha estado diciendo, algo que sabes que es su voz, porque produce esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque confirma algo en la Escritura, porque ha llegado de múltiples formas diferentes. Pero el miedo ha sido más fuerte que la fe, o la comodidad de lo conocido ha sido más atractiva que la aventura de lo que Él propone, o el qué dirán ha tenido más peso que lo que Dios dice. Hoy es el día, no el día de la perfección, no el día en que todas las dudas desaparecen, no el día en que tienes todo el mapa completo delante de ti. Hoy es el día del primer paso obediente, del primer movimiento en dirección a lo que Él ha dicho, del primer sí que convierte la escucha en seguimiento.
porque Jesús no dijo, oigan mis mandamientos y los mediten. Dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los tiene y los guarda, los custodia, los honra, los pone en práctica. El conocimiento de la voz de Dios sin la obediencia a esa voz se convierte en una carga, no en una libertad. Pero el conocimiento de la voz de Dios unido a la obediencia se convierte en el camino más hermoso que existe. El camino de vivir en alineación con el propósito eterno para el que fuiste creada. El Espíritu Santo está aquí ahora, y en este momento final quiero que hagas algo muy sencillo. No te pido que levantes la mano, no te pido que repitas una fórmula. Te pido que en la quietud de tu interior, con toda la sinceridad de tu corazón, le digas a Dios, Señor, afina mis oídos, limpia lo que necesite ser limpiado, quita los ídolos que han bloqueado tu voz. Dame el corazón de Samuel que está listo para escuchar y listo para obedecer. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Esa oración, dicha en fe y en verdad, abrirá algo en tu vida espiritual que no volverá a cerrarse. Padre Celestial, en este momento me detengo con reverencia y con el más profundo amor ante ti, y levanto a cada mujer que ha escuchado este mensaje. Tú las conoces por su nombre. Conoces el silencio que han cargado, la pregunta que han llevado en el alma, el momento en que sintieron que tu voz se había alejado. Y hoy, Señor, con tu poder y tu misericordia, que no existe a escasez de ninguna de las dos, te pido que abras los oídos de sus espíritus, que el ruido del mundo pierda potencia ante la quietud de tu presencia, que la voz del miedo sea acallada por la voz del amor perfecto que echa fuera el temor. Que cada una de ellas, en los días que vienen, en las madrugadas cuando el silencio pesa, en las tardes cuando la incertidumbre llega, escuche con claridad creciente la voz del buen pastor que las conoce por nombre, que las ama con amor eterno, que tiene planes de bienestar y no de mal, de futuro y de esperanza para cada una. Que esta palabra no caiga en tierra pedregosa, sino en tierra fértil, preparada por el Espíritu Santo para llevar fruto que permanezca. En el nombre precioso de Jesús, amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada una de ustedes, ahora y siempre. Que salgas de este encuentro diferente, que el oído de tu espíritu esté más sintonizado que cuando comenzaste, y que en los días que vienen, cada vez que su voz quieta y apacible llegue a tu interior, tengas el valor de decir, habla, Señor, te escucho, te obedezco, te sigo. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que Dios no ha dejado de hablar. Que llegue a cada corazón que lo necesita. Dios te bendiga.